Yo no soy alguien que festeje acuerdos con el fondo. En este caso, una vez que tenés un programa con el fondo, es mejor tener un acuerdo que entrarle en default. Es un acuerdo que plantea desafíos, que no es lindo, pero que dentro de la gama de acuerdos que se podría haber llegado a conseguir, sin dudas está entre los menos malos. Es un acuerdo por un tipo de financiamiento que implica la renovación. Cuando uno tiene que pagar, ellos te pasan la plata para que les pagues. Te van a pasar, de hecho, un poco más de plata de la que vos le tenés que pasar para ir recomponiendo reservas. Esta clase de acuerdos que se llaman facilidades extendidas, en la letra, en la normativa, en principio implicarían reformas estructurales, reforma jubilatoria, reforma laboral y algunas otras impositivas. Este acuerdo con el fondo no la tiene. No es expansivo, pero es relativamente laxo en el aspecto fiscal, que implica una caída del déficit fiscal convergiendo hacia el equilibrio no el equilibrio, hacia el nivel cero en 3 años. Este sendero de caída del déficit fiscal, hay muchos programas que tienen senderos mucho más agresivos. Lógicamente, si la recaudación no acompaña, habrá que hacer ajustes en el gasto, pero a priori, si la economía crece y la recaudación responde como viene respondiendo, eso sería evitable. Es mucho más demandante en el aspecto monetario, porque implica reducir al mínimo la asistencia que brinda el Banco Central al Tesoro, lo cual implica que el gobierno tiene que salir a colocar deuda para financiar ese decreciente déficit fiscal. Lo que se podría hacer de debilidad-fortaleza es que la puedes salir a buscar sobre todo en el mercado doméstico. Es un programa también desafiante en lo externo porque tiene objetivos de niveles de reservas. Va a seguir muy probablemente el cepo por un largo rato. Es difícil transmitir que algo es bueno porque te evita algo malo, ¿no? Uno siempre tiene que generar un contrafáctico contra el cual compararse. Un default con el fondo es muy malo. Muy, muy malo, y hay que enfatizar eso. Un default con el fondo implica que tendrías enormes problemas para controlar la brecha cambiaria, implica que se te cae muchísimo financiamiento que hoy hay en día de Banco Mundial, de organismos internacionales para proyectos sociales, de infraestructura, etcétera, inversión pública financiada por Rusia, por China, bueno, eso se caía. Es un acuerdo que evita un escenario que a mi juicio era aún peor. Me cuesta pensar qué cosa mejor se hubiese podido obtener de un acuerdo alternativo. No tenés reformas estructurales, el ajuste fiscal, ¿qué alternativa superior hubiese habido? La verdad, me cuesta mucho pensar. ¿El FMI incumplió sus estatutos? Sí, muy probablemente. ¿Que fue esta la primera vez? No, ni por asomo. Rápido, fácil, a la mente se te viene Grecia. El FMI ha financiado una guerra para el interesado que busque cuál es el recorte de gasto en medio de una guerra que le hizo poner a Ucrania. Que uno puede imaginar escenarios, esto de devolver la plata en 20 años. El FMI no tiene ningún programa para devolver la plata en 20 años. Jamás en la historia se dio un préstamo para ser devuelto en 20 años. Que no nos cobre la sobretasa, creo que es una pelea que está ahí, pero jamás en la historia el FMI ha abandonado cobrar el cobro de la sobretasa. Muchas de esas alternativas implican escenarios, algunos factibles. Yo creo que se puede llegar a rebajar la sobretasa de acá en un futuro, pero hay otros que son directamente utópicos. Para el 2027 empieza a haber un escenario de vencimientos de deuda privada y ahí arranca a tener que pagarse al FMI. El problema es esta conjunción de pagos al fondo junto con vencimientos privados. Si para ese entonces Argentina tiene acceso a los mercados internacionales, por año lo que se habría que pagar no me parece nada impagable. El tema es que de vuelta también tienes que pagarle a otra gente, pero conseguir cierta renovación de deuda o ir cancelándola de a poco, ir endeudándote menos de lo que tenés que pagar en ciertos escenarios puede llegar a ser factible. Si crece algo Argentina, aumentan las importaciones. Mucho, mucho, mucho. Si crece algo Argentina, aumenta el turismo hacia el exterior. Mucho, mucho, mucho. Crece la demanda de dólares. Mucho, mucho, mucho. Recuperar todo lo que se perdió no se va a poder hacer
en un año, en dos, que a lo sumo con mucha suerte se pueda ver mejoras en 10. Hay que empezar de a poco con la mentalidad de paremos de caer, que pare de caer el salario real, que pare de subir la pobreza. Indudablemente que si crecemos muy rápido este año, ni hablar de que viene el 2024, nos la ponemos con una crisis de balanza de pago terrible. Hay que tener una mentalidad y una política, creo que en parte hay, de conseguir todos los dólares que se pueda y tratar de gastar lo menos posible. Esa va a ser la única forma de poder pagar la deuda tanto con el fondo como con el sector privado.